Esta semana, desde Palabras Mayores, vamos a hablar de educación. El gobierno fascista viene por la privatización, el recorte de recursos y sobre todo por el control ideológico. Estamos advertidos, lo dijimos, y es la ola que viene recorriendo porque es el control del pensamiento crítico. Así que acompáñanos. Bueno, un saludo a toda la gente que se conecta. Hoy tengo un invitado aquí, un profe de Medellín que hace parte de varios espacios de representación en la organización sindical, pero lo invito porque con él hemos venido en conversaciones sobre qué es lo que se viene en educación. Entonces, el compañero Jorge Villarreal, pues es un docente de Medellín, pero tiene aquí todo un análisis y un debate, tiene una larga trayectoria en la defensa de la educación pública. Y precisamente por eso lo traigo, porque hoy queremos hablar de educación. Ya salió el plan de gobierno de Abelardo, pues está rodando, de la famosa Patria Milagro. Ya nombraron a Vivian Morales al Ministerio de Educación. También está el video donde se está haciendo la reunión para preparar el empalme de educación y adivinen, aparecen empresarios por la educación, aparecen los representantes de los colegios, de las asociaciones de colegios privados, de Uniminuto, etcétera. Así que nos preparamos para un cambio en la educación donde nos van a traer aquí las encíclicas que se imaginen, y esto tiene que ver con algo que planteó en la escuela del uribismo, su escuela de formación ideológica, donde decía, hay que tomar el poder, controlar la educación. Si logramos controlar una generación, 10 años, el país no vuelve al progresismo porque la clave está en el control ideológico. Tienen entre los 90 decretos que van a salir, uno listo para sacar a todos los empleados pensionados. Y nosotros los tenemos en muchos lados. Por ejemplo, la unidad de protección tiene cantidad de retirados de la policía que están ocupando esos cargos. Pero también están los docentes que por un derecho lo tienen, son cerca de 80,000 docentes del anterior decreto, aunque también hay compañeros del nuevo decreto, de nosotros, del 1271, que también podemos quedarnos, pero no tenemos compatibilidad salario-pensión. Pero todo esto en el marco de un debate que hay. La gente dice, ¿cómo así va a pasar eso? Cuando esta discusión la pusimos en todas las instancias. Nosotros les dijimos, se lo dijo la organización sindical, se lo dijo el activismo, FECODE lo dijo, vienen a privatizar la educación. Y nos dijeron, ustedes no pueden tomar partido político, muchas bases nos lo dijeron, porque el sindicato es para defender derechos, cada derecho es una política. Entonces, Jorge, sí, tirémonos 3 tips de lo que dice el programa de la Patria Milagro. Claro, bueno, ¿cómo están? Pues sí, es cuando tú hablas de todos los aspectos que ponen sobre lo ideológico, es importantísimo porque como que conecta todo con este programa. O sea, es muy importante darse cuenta que es todo un sistema, o sea, que no podemos ver cada punto separado, sino todo en conjunto, una arquitectura de gobierno que tiene un objetivo, y en este caso, apoderarse de todo un sistema educativo desde todo punto de vista, tanto económico como ideológico. Entonces, ¿qué analizamos? Analizamos el programa de gobierno y a la luz, pues, de lo que está haciendo hoy, de lo que tienen hoy, con lo que ha planteado, pues, el presidente electo, más la ministra y todo esto, encontramos más o menos 25 cosas que pueden afectarnos. Eso vamos a trabajarlo en 5 punticos cortos. Uno es el problema de la escuela pública, donde surge una pregunta frente a eso, y es, ¿esta reforma fortalece la red oficial o la convierte en una competidora residual? En este caso, lo que estamos viendo es que
a partir de las concesiones, la cobertura contratada que se está planteando, que lo estamos viendo por todo lado, los bonos educativos que han sido debate a nivel nacional, a nivel también en Medellín, los recursos públicos que están desviándose hacia privados, hay una pérdida también de la matrícula que lleva a que se esté golpeando esencialmente la escuela pública como escuela. Hay otro punto que tiene que ver con el magisterio. En este caso la pregunta es, ¿este cambio de gobierno con esta propuesta dignifica al maestro o lo vuelve un costo flexible? Y estamos viendo que por ahí va el camino de este gobierno entrante, porque plantea una salida de pensionados, como decías, ¿sí? No define si hay una reposición de esas plazas, sino simplemente lo que uno ve es que si lo liga con lo anterior, esa salida de pensionados puede ser cubierta esencialmente por las concesiones, ¿sí? o por tercerización esencialmente. Plantea una evaluación punitiva, porque está diciendo que evaluación por resultados, si tener en cuenta los contextos diferentes en que están los estudiantes, una precarización laboral y una amenaza al fondo de prestación del magisterio. Entonces vemos un punto también esencial ahí que tiene que estar golpeando al magisterio. Lo otro tiene que ver con la igualdad. Hablan mucho de la libertad, que fue uno de los planteamientos que él hacía, y tenemos que darnos cuenta si esta libertad es real para todos o solo para quienes pueden elegir realmente. Hay una selección encubierta porque sabemos que en nuestro país, por las condiciones en que vive el país, no todo el mundo puede elegir, simplemente le toca irse a donde está más cerca, donde puede pagar el transporte, por ejemplo, o cosas así. Entonces, no hay en realidad una libertad de escogencia, sino que al contrario, podemos ver que hay territorios que pueden ser debilitados desde ese concepto, por ejemplo, los territorios étnicos. Lo que decía de lo ideológico es muy importante porque el sentido de educar se golpea, porque un planteamiento que uno tiene es, en la escuela educamos para la democracia o solo para la productividad. La propuesta del nuevo gobierno es centrarnos en la productividad, un currículo que es estrecho, donde hay una censura frente a lo que se le plantea, hablando de adoctrinamiento, como dicen, donde se niega la posibilidad de que se debatan los contextos en que se están, sino que se le está poniendo a la familia como la posibilidad que ella defina qué es lo que se debe enseñar, ¿sí? Hay una entrega a los programas de apoyo y de formación a los privados, o sea que ahí se une también con esa parte que decías de lo ideológico. Lo que vamos a apoderarnos es, si la escuela pública no lo permite, la debilitamos y además de eso, la formación, esa parte ideológica, se la entregamos al privado. Y por último está el asunto de la protección de los datos, porque habla de una modernización, que la gente puede decir, ay, tan bueno modernizar la escuela, pero habla de nuevas vulnerabilidades. Hay una escuela menos protectora porque el privado no tiene, digamos, la fortaleza que tenemos en lo público para darnos cuenta quiénes son nuestros estudiantes. Hacemos parte nosotros de la comunidad. En un colegio privado de cobertura no pasa eso con los docentes, y en este caso tenemos nuevas plataformas de datos donde no se plantea, por ejemplo, qué pasa con la privacidad de la gente en esto. ¿Cómo se quiere llevar a cabo esos, digamos, 5 puntos donde caben las 25 riesgos que hemos encontrado? Se plantean, se debe leer junto con 4 frentes concretos que se están trabajando, que debemos tener en cuenta. El primer frente es sacar a los docentes pensionados. Es clave, están buscando ese planteamiento, porque eso va a habilitar la escuela, va a dejar plazas que pueden no ser reemplazadas y habilitar la escuela. Lo otro, entregar colegios en concesión, o sea, la cobertura contratada, bonos para privados y cosas como esas. El otro punto es el desmonte del fondo de prestación del magisterio, o sea, del magisterio, que sería un frente más a trabajar para conseguir todos esos 5 puntos anteriores que estábamos hablando. Y lo otro es el trasladar los programas de apoyo, acompañamiento y formación docente hacia prestadores privados. Si esos 4 frentes avanzan juntos, lo que nos van a cobrar como docentes es grandísimo, porque ya no va a ser solamente el que planteemos una inferencia aquí sobre lo que puede pasar, sino que al contrario se va a convertir en una arquitectura de gobierno completa. Eso es lo que hemos encontrado hasta ahora, pues así, a grandes rasgos. Pero Jorge, yo creo que hay que hablar de 2 cosas aquí. Una, esto no es nuevo. El problema es que es el nuevo en el mundo digital, en el mundo de la IA, el cual el grupo de Abelardo de la Espriella es experto en manejar. Aquí no se están hablando de muchas cosas de inteligencia artificial, ni siquiera del deterioro ambiental, ni nada de eso, sino de lo que ellos dicen. Es los mismos programas que planteó Uribe Vélez. Los 2 trabajamos en un colegio en las comunas de Medellín. Y primero, era una cantidad de colegios que habían, creo que eran 17 colegios
que estaban, en esa época estaba Luis Pérez, que ahora lo vemos allá en fila y teorizando sobre la educación con Abelardo y ese equipo. Y resulta que en esa época nosotros trabajamos hasta los sábados, teníamos asignaciones de cargas de 40 horas, 38 horas, proyectos transversales, pero además en esa época hubo el escándalo de la doble matrícula. ¿Y a quién le entregaron esos colegios? A confesiones religiosas, que pasó Fe y Alegría y otras, o a ciertas corporaciones que tenían un compromiso ideológico, fuera de quedarse con la plata de lo público que pasaba a lo privado. Se acuerda que no nos pagaban las primas, se quedaban con ellos, nos pagaban solo 10 meses, ellos recibían por todo, o sea, era una sobreexplotación horrible. También recuerda que había un control. ¿Quién entraba a hacer la disciplina allá en el Picacho? Los grupos paramilitares urbanos entraban a exigirle a los estudiantes que se cortaran el pelo, que se quitaran el arito, pero también vimos cosas muy graves que pasaron con los jóvenes, con una serie de situaciones ilegales y que a veces teníamos que pasar callados. Nosotros nos podíamos sindicalizar, no teníamos representación. Ya después vinieron los concursos y vino un trabajo que se hizo en Antioquia con el sindicato, que fue lograr en un acuerdo de política de Estado municipal acabar con estos colegios hasta el 2017, y hoy los quieren imponer. Entonces tenemos eso. Y por el otro lado, la otra noticia, ahí viene quién va a ser el presidente de la Cámara de Representantes, el gran enemigo declarado de FECODE, Daniel Briceño. ¿Y cómo hizo su campaña Daniel Briceño? Para antes y después, cuando salió contra FECODE, hablando, diciendo mentiras, diciendo que los colegios públicos eran un antro de consumo de drogas. No, pues en los privados no, aquí solamente se consume droga en los sectores populares. Una cosa es la cocaína y otra cosa es lo que consumen aquí, sabiendo que es un problema social, político, y que los maestros hacemos un trabajo, pero no somos quienes para resolver un problema tan complicado. Pero además de eso, él, cuando salió elegido con la mayor votación a la Cámara, porque se dedicó a hacer campaña todo el tiempo, se vino allí a hablar con Andrés Julián, el gobernador de Antioquia, y el alcalde de Medellín, y les dijo, y vamos con los colegios por concesión y contratados. Entonces, esto es una política que tiene una historia, no es gratis que esté ahí están los afiches de Firmes por la Patria, o sea, van a tener un control. Y la discusión que tienen aquí es, oye, ¿y si es posible que nos saquen? Pero ¿cómo así? Y la pregunta, y se lo he dicho a los maestros y a la gente que votó por Abelardo, es, si tú coges el programa de Abelardo Espedia, todo, desde cómo va a ser el empalme de la plata del BID, que cada uno dice que para qué es, una cosa dice el vicepresidente electo y otra el presidente, etcétera. Todo lo que han planteado es anticonstitucional. Y llama la atención porque la pelea era que Iván Cepeda no iba a respetar la Constitución, y resulta que el programa es anticonstitucional. Los 90 decretos va a ser lo que hizo Milei, que hizo el superdecreto ese, y mientras se tumba y mientras demandas, o sea, son alcaldadas, pero son alcaldadas autoritarias, con además la imagen de ayer del señor Camargo, ¿sí?, de la Corte Constitucional, allá en el empalme, en la Sergio Arboleda. Entonces, es un cruce de las Cortes. El Consejo de Estado viene siendo de bolsillo de la derecha, las Cortes fallaron, cosas, bueno, podríamos hablar de mucho. Entonces, la discusión es, ¿se puede o no se puede hacer? ¿Hasta qué punto? Si es cierto, pues obviamente existe una norma del régimen exceptuado, de tal, si lo puede hacer o no. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo que veo es que va a haber un gobierno muy autoritario que va a intentar, como dices, meter todo a la mala, pero también veo que hay un congreso de mayorías para ellos aún, ¿cierto? O sea, aunque la parte progresista ha crecido, hay un congreso que es mayoría, que si ellos llegan a acuerdos, pueden empezar a movilizar, a mover muchos planteamientos dentro de este Congreso para hacer cambios de mayor envergadura. Pienso que ese autoritarismo va a crecer porque va a encontrarse resistencia de los docentes, va a encontrar resistencia del pueblo frente a muchas cosas, y van a requerir entonces romper esa resistencia.
Para eso yo estoy viendo, y creo que en eso tú estás más informada, que hay un inicio de romper la organización. O sea, hay un atacar a FECODE, de atacar a organizaciones sindicales, de empezar a generar ya un ambiente para lo que se viene. Digamos que hay un buen trabajo hecho de parte de ellos en ese sentido, y es preparar toda una infraestructura, en este caso hasta legal puede ser, ¿cierto?, para atacar las organizaciones sociales, porque pueden ser aquellas que empiecen a irse en contra del autoritarismo que se puede venir. Tenemos lo que pasó con el estallido social, eso puede volver a suceder. Los vamos a encontrar mejor preparados para eso. El estallido social fue estallido, pero también hubo organización de parte de movimientos sociales, sindicatos que estaban ahí dentro de ese estallido. Ellos quieren que eso no vuelva a pasar más. Y creo que allí tenemos que poner un punto muy importante, porque la única posibilidad que se tiene de que esto no llegue más allá es la movilización del pueblo en este caso. Y necesitamos en eso defender la organización, ¿sí? Y ahí sí hacemos un llamado, pues, porque creo que FECODE va a ser un objetivo. Lo plantearon directamente, plantearon acabar con FECODE. Para ellos todo docente que diga cualquier cosa es FECODE, y FECODE es como el demonio, pues, de la educación, y hay que acabarlo. Entonces, pienso que va a tener dificultades, pero como lo veo, las cortes son de ellos, te acabas de decir. Lo que pasó con el gobierno de Petro fue ponérsele a todo lo que se planteaba. Los medios de comunicación han venido suavizando todo lo que dice este señor, ¿sí? Al punto que cosas que con Petro hubieran pasado, sí, que hubieran pasado, por ejemplo, de decir que va a sacar 90 decretos, cuando Petro sacaba uno, se le iban encima a todos los medios, es más, le ponían el nombre, el decretazo, y en este con 90 propuestos, nada ha pasado. Entonces, se está manejando toda la información de tal manera que la gente no tenga, no tenga como opción de pensar en una transformación, de que acepte, primero que diga que todo esto que pasó fue totalmente malo, así hayan sido beneficiados del gobierno, ¿sí? Y preparar una arremetida fuerte frente a todo lo que implementarán a ese nivel, y no dejar que la gente se movilice tranquilamente. Creo que por ahí va la situación, Marta. Venga, Jorge, yo creo que tenemos que dejarles como unas ideas, porque eso es algo que en palabras mayores y hablando con Pablo es muy importante frente a la gente. Primero, es un programa que apunta, un programa educativo que apunta al control ideológico de los, no solo de los jóvenes, sino de las familias y las comunidades, instaurando un discurso de la familia tradicional y, como ellos dicen, contra todo el wokismo, o sea, cualquier derecho de diversidad y un solo discurso. Pero además, desde un punto de vista religioso, ellos lo dijeron, vamos a sacar a FECODE y a meter a Dios en las aulas. Y además risa porque los maestros son súper creyentes y en las aulas se reza y tal, incluso nosotros decimos que respeten que hay diversidad de creencias y tal. El segundo bloque es el debate de la privatización, que tiene que ver con buscar entregarle la plata de lo público a los privados en dos medidas. El primer bloque que explicabas es todo lo que tiene que ver con recortar la planta docente oficial, que son 330,000 maestros, recortarla a través de, por ejemplo, no hacer el concurso de ingreso que tiene hoy listas, hay 30,000 plantas, más de 30,000, para convocar a concurso. Entonces dicen, no, lo cerramos y entonces terminamos las provisionalidades con eso. O sea, son maestros que están ahí en una condición diferente, y pasamos eso a colegios concesionados. No reemplazar a quien se retira y también pasar allá, porque siempre hay mucho retiro, 10,000 al año, etc. Y la otra es sacar de tajo a los maestros que están con pensión con una alcaldía. Eso para entregarle a los colegios en condición. Pero la otra es que dicen que la viceministra, pues no sé si cuando ya en esto tiene, o la que está haciendo el empalme de viceministerio de preescolar, básicamente es empresarios por la educación, y que la apuesta es coger absolutamente los programas como hicieron en Bogotá, los de orientación escolar, de apoyo, de formación, todo como tenía antes, que fue las universidades privadas llevándose la plata. Aquí lo que se ha hecho es interno para que realmente sea eficiente y fortalezca la educación pública. Entonces, allá se nos va a ir la plata. Y por el otro lado, dejar claro el último punto.
¿qué van a hacer con FECODE? Como ellos dicen, es la piedra en el zapato. Entonces, hasta el momento vienen en una delantera de desprestigio, y desprestigio es que por allá hay una situación con un colegio privado y dicen que es FECODE, así no haya maestro afiliado ya, porque no los hay en los privados. Que mire que una plata por allá de la fiduprevisora. La fiduprevisora es una entidad que maneja el FOMAC y maneja 230 y punta negocios más, y por allá se gastan algo en otro negocio y no sé, no, son los maestros, y que FECODE votó y tal, no tiene nada que ver con los debates propios que tenemos en nuestro FOMAC, que ese otro día los contaremos porque aquí hay mucho que hablar. Pero lo que vienen es a crear es un ambiente como lo ha hecho Briceño, como lo ha hecho Paloma Valencia, todo el uribismo, la derecha, el mismo Espriella y todos sus secuaces, porque eso sí parece es un ataque, para luego decir, ay no, es que nos dijeron que, como montaron la vez pasada, que había dineros ilícitos, y entonces nos montan falsos positivos judiciales. Eso ya lo hicieron en Panamá, en Ecuador, en Perú, para tratar de ilegalizar nuestra organización. Y una oleada, hay gente que dice, pero FECODE sigue vivo. Sí, ¿cuántos muertos hemos dejado en el camino? Y contarles, compañeros, salió el decreto de reparación colectiva, se firma la otra semana el plan integral de reparación colectiva, hay acciones de la OIT, porque todos me dicen, Marta, active los mecanismos de libertad sindical, y yo les digo, actívelos. Entonces estamos trabajando en eso, porque sabemos que se nos viene encima. Aquí hay resistencia, pero entiendan que un gobierno autoritario va a decretar estado de emergencia, va a buscar violentar la Constitución, y en ese tiempo, mientras se reversa, va a hacer muchas alcaldadas. Y eso es lo que se viene. Así que, compañeros y compañeras, a todo el público, a los amigos que nos ven en el exterior, aquí hay un pueblo que va a defender los derechos. Hoy hablamos de educación, en otro espacio hablaremos de otro sector, tendremos otros invitados. Ya en este momento hay varios ministros nombrados, una vergüenza el ministro de Hacienda, que tiene que ver mucho con nosotros, pues diciendo que el problema es que los salarios no pueden subir tanto porque afectan las ganancias de los empresarios. Obviamente aquí no se habla de repartición de la riqueza, y luego tenemos un escenario complejo. Así que, Jorge, gracias por los puntos que planteas aquí. Pero quiero decirte que lastimosamente, sí, maestros votaron por Abelardo de la Espriella. Total. Y con los argumentos que dan ganas de llorar. Es que vamos a salvar la patria, porque hay que salvarla ¿de quién? De todo lo malo que ha hecho el gobierno, porque se lo comieron. Sí, el problema de la salud nos pesó, pero eso lo analizaremos después, como dije, para ver cómo estaban las mafias, cómo los que sabotearon el modelo están todos con Abelardo de la Espriella, cómo los abogados que han usufructado el fondo, también lo vimos por ahí en videos con Abelardo de la Espriella. Es más, dicen que hay gente esa en el empalme de educación para mirar cómo es el negocio, y ya salieron a decir, nosotros ayudamos a las demandas, porque todo es negocio. Entonces, en este, digamos, circunstancia de lo que se nos viene dando, nosotros sí tenemos que tener claro, y para cerrar, digamos aquí, que estos maestros que votaron, hoy les queda una opción. Ya, si ustedes, maestros, sus familias, comunidades que votaron por Abelardo, arrepiéntete, únete a la organización, fortalece, porque la resistencia ya están dando. Esa discusión de ser oposición, desobediencia civil, resistencia, tiene que ver con defender lo que hemos ganado en la historia, en el último gobierno, y no permitir que se nos arrebaten derechos. Pero también hay que hacerle entender a la gente que es que hay pensionados que quedan con 2.600.000, y si se retiran, no tienen cómo sobrevivir. Las pensiones de los maestros no son altas. Maestros de doble pensión, de esos yo creo que no quedan ni 3.000 en el magisterio, de los 85.000 del 2277. Entonces, no nos hablemos. Y el resto de maestros somos ley 100. Entonces, aquí nosotros estamos para fortalecernos. Y yo quiero, pues, que cierres con algún mensaje así como que le quede a la gente en la cabeza de lo que pasa y viene. Total, mira, hay una desinformación sobre lo que hacemos los docentes frente a las luchas que tenemos, frente a los salarios que tenemos.
que a veces hasta los mismos docentes se la creen, pareciera. La elección, la votación de docentes por Abelardo tiene que ver también con eso, con una incomprensión en lo que están ellos mismos. Y creo que es el momento de que asumamos como docentes ese costo que tenemos, y al pueblo decirle también que como docentes estamos frentes también a las luchas de ellos. O sea, que nosotros no somos solamente un gremio, sino que nuestras luchas son también luchas de la gente, que también vamos a estar al lado de ellos paso a paso para que no se caiga todo esto, porque ya nos dijeron con lo del salario vital, ya no se va a llamar así, ya va a ser nuevamente el mínimo, va a subir lo menos que se pueda, y eso nos va a afectar a los padres de nuestros estudiantes, va a afectar lo que se pueden comer en un descanso. Es que el asunto es de derechos. Cada vez que nos quitan algo, nos quitan un derecho, y quieren entregarle ese derecho o eliminarlo o facturárselo a un privado que va a cambiar totalmente la estructura. Eso quiero que quede claro para todos, y que ahí estaremos al lado del pueblo también, con los docentes al frente de las luchas, tratando de que resistamos este gobierno. Y esta semana entró en vigencia lo de la reforma laboral, el pago de horas extras dominicales. Nos cuestionaron muchas veces por qué FECODE. Algunos dicen, pero si ese no es su problema. Sí es el problema, porque es el de nuestros padres de familia, es el de las comunidades. Y yo quiero que con esto se llegue. FECODE se la ha jugado por la educación pública, por la financiación de esta, por la administración, pero también por sus derechos, y eso nos ha costado muchísimo: muertos, persecución, estigmatización. Así que FECODE no solo es la organización de los maestros y maestras, es la organización de las comunidades educativas que siempre han estado ahí. Y se lo digo porque en esa apuesta precisamente que tenemos, nosotros tenemos que ir precisamente a entender que la unión de las comunidades educativas no solo va a defender la educación pública ni nuestros derechos, el de los niños, sino también son los derechos que buscamos todos y todas. Y por eso no sería igual un gobierno de Iván Cepeda, que ya no fue, sino con Abelardo de la Espriella. A eso nos preparamos. Ese era como ese llamado a lo que se viene hoy, y pues decirle que la resistencia también es compartir este video, transmitirlo, hacerlo llegar y decirle a los compañeros que reflexionen sobre lo que uno vota, porque cuando uno vota, vota por el colectivo. Cuando uno vota, no vota porque me cayó mal o bien, o porque me dijo que me da la prima, o por tal cosa. Uno vota por un programa. Y FECODE es una organización sindical que defiende a los maestros, pero FECODE asume posición política porque sabe que un programa está a favor de la educación y el magisterio y otro en contra. Pero así pasó con la CUT, con muchas organizaciones sindicales, y también hay organizaciones sindicales felices que ya le están haciendo cola a Abelardo de la Espriella para hacer paralelismo, acabarnos y ponerse al servicio de ellas, porque, por ejemplo, organizaciones como la CGT Antioquia, que tiene el contrato sindical y son patronales. Entonces ya hablaremos un poco más de esto, pero sí queríamos dejar en este aspecto lo educativo. Entonces la resistencia comienza ahora, y en ese sentido la seguimos para que no pare.